Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Órale, carnal. Déjame contarte más a detalle la historia de este vatos loco Pablo de Tarso. Nació más o menos al mismo tiempo que Jesús. Su nombre de circuncisión era Saulo, y seguramente le pusieron Pablo, que significa pequeño o menor, de chiquito para usarlo con los gentiles. Saulo sería su nombre en hebreo. Pablo era de Tarso, la capital de Cilicia, una provincia romana en el sureste de Asia Menor. Tarso estaba a la orilla del río Sidno, que es navegable hasta ahora, así que se convirtió en un centro de comercio bien activo con muchos países del Mediterráneo y de Asia Central. En Tarso también estaba la universidad más chingona, con más fama que las de Atenas y Alejandría, que eran las únicas otras que existían. Ahí nació Saulo y pasó su juventud. Seguro aprovechó la mejor educación que su ciudad podía ofrecer. Su jefecito era fariseo de la tribu de Benjamín. No sabemos nada de su jefa, pero parece que era una señora temerosa de Dios que influyó en el carácter de su hijo. En la Biblia también leemos de su hermana y de un sobrino, y de otros parientes. Aunque judío, su jefe era ciudadano romano. No nos dicen cómo obtuvo la ciudadanía, pero era un privilegio chido que le serviría a Pablo, aunque no como él hubiera querido. La educación de Pablo la completó en Jerusalén, en la gran escuela judía. Fue estudiante de la ley desde los 13 años más o menos, con el famoso rabino Gamaliel. Pasó muchos años estudiando a fondo las escrituras y todos los temas que los rabinos discutían. Cerca de 2 años después que Jesús ascendió, el cristianismo se expandió calladito en Jerusalén. Entonces Esteban, uno de los 7 diáconos, afirmó públicamente que Jesús era el Mesías. Eso causó mucho relajo entre los judíos y discusiones en las sinagogas. Empezó la persecución contra Esteban y los cristianos. Saulo se volvió un gran perseguidor de la iglesia, con la intención de exterminar el cristianismo. Pero su plan falló. Los que salieron esparcidos predicaban la palabra en todas partes. La ira del perseguidor se encendió más cuando supo que los cristianos se habían refugiado en Damasco. Saulo consiguió cartas del sumo sacerdote para seguir persiguiéndolos allá. Cuando Saulo y sus cuates se acercaban a Damasco, de repente una luz brillante los rodeó. Saulo cayó cagado de miedo al suelo y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era el Salvador resucitado, ahí con su humanidad revestida de gloria. Ante las ansias de Saulo por saber quién le hablaba, el Señor le dijo: «Yo soy Jesús, a quien persigues». Este fue el momento de su conversión, el más importante en la vida de Pablo. Quedó ciego por la luz cegadora, y sus cuates lo llevaron a la ciudad, donde pasó 3 días sin comer ni beber, profundamente consternado. Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, tuvo una visión sobre la transformación de Saulo y fue enviado a curar su ceguera y bautizarlo. El propósito de su vida cambió totalmente. El perseguidor se volvió perseguido. Inmediatamente después de su conversión, Pablo se retiró a Arabia, donde pasó 3 años. Fue un momento misterioso de incertidumbre en la historia del apóstol, una calma antes de su agitada vida misionera. Tras volver a Damasco, Pablo comenzó a predicar valientemente en el nombre de Jesús, pero pronto los judíos lo obligaron a escapar. Se fue a Jerusalén, donde estuvo 3 semanas, pero de nuevo la persecución lo forzó a huir. Regresó a su ciudad natal, Tarso. Antioquía, la capital de Siria, se convirtió en escenario de gran actividad cristiana. El evangelio echó raíces firmes y la causa de Cristo prosperó. Un discípulo llamado Bernabé, enviado desde Jerusalén para supervisar la obra, recordó a Pablo y fue para traerlo de Tarso. Pablo respondió al llamado de inmediato. Por 1 año entero Antioquía fue el escenario de sus labores. Ahí los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. La iglesia de Antioquía decidió enviar misioneros a los gentiles. Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron escogidos para este chambón. Fue un momento importante en la historia de la iglesia, pues ahora los discípulos comenzaban a cumplir la orden de Jesús de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Los 3 misioneros salieron en el primer viaje misionero. Partieron de Seleucia, el puerto de Antioquía frente a Chipre, unos 200 kilómetros al suroeste. En Pafos, Sergio Paulo, el gobernador romano, se convirtió. Luego Pablo y Bernabé siguieron por tierra unos 250 kilómetros, pasando por Panfilia.
Las ciudades mencionadas en este viaje son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Regresaron por la misma ruta para ver y animar a los convertidos y establecer ancianos en cada iglesia para cuidarlas. De Perge fueron directo a Antioquía, de donde habían comenzado. Después de un tiempo en Antioquía, surgió una gran controversia en la iglesia sobre la relación de los gentiles con la ley de Moisés. Para resolver esto, Pablo y Bernabé fueron enviados a consultar con la iglesia de Jerusalén. El concilio decidió en 1900 contra del partido judaizante y los representantes regresaron a Antioquía con la decisión, acompañados por Judas Barsabás y Silas. Tras un breve descanso en Antioquía, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde predicamos la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo no lo permitió. Así que se separaron y nunca más se encontraron, aunque Pablo después habla con honor de Bernabé. Pablo tomó a Silas en lugar de Bernabé y comenzó su segundo viaje misionero, visitando las iglesias fundadas en Asia. Deseaba entrar en nuevas regiones y siguió hasta Frigia y Galacia. Planeaba ir a Bitinia, pero el Espíritu lo guió a Troas. Ahí tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda. Pablo reconoció un mensaje del Señor y partió a Macedonia. Fundó iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto, donde permaneció año y medio con mucho éxito. Desde Corinto escribió sus 2 cartas a los tesalonicenses. Luego partió a Siria, acompañado por Priscila y Áquila. Los dejó en Éfeso y siguió a Jerusalén, saludó a la iglesia y regresó a Antioquía. En su tercer viaje misionero, Pablo recorrió Asia Menor Oriental y luego pasó al menos 3 años en Éfeso, con gran influencia. Sus colaboradores llevaron el evangelio a Colosas. Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso. Por el peligro ante el tumulto en Éfeso por su predicación, se fue a Troas y Macedonia. De ahí a Grecia, donde pasó 3 meses, probablemente en Corinto, escribiendo Gálatas y Romanos. Salió de Corinto a Macedonia, cruzó Asia Menor y se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto, para finalmente llegar a Jerusalén en la primavera del 58 después de Cristo. Mientras estaba en Jerusalén en Pentecostés, una turba judía casi lo mata, pero el comandante romano lo rescató y encarceló en Cesarea, donde permaneció preso 2 años bajo Félix. Cuando Félix fue reemplazado por Festo, Pablo apeló a ser juzgado por el emperador como ciudadano romano, así que fue enviado a Roma bajo custodia del centurión Julio. Después de un viaje largo y peligroso, llegaron a la capital, probablemente en el 61 después de Cristo. En Roma se le permitió vivir en su propia casa con guardia militar constante, por ser ciudadano romano. Los soldados que custodiaban a Pablo cambiaban frecuentemente, así que tuvo oportunidad de predicarles el evangelio durante esos 2 años. Su casa era visitada por muchos judíos y gentiles que querían oírlo. Durante este tiempo Pablo escribió las epístolas a los Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, y probablemente Hebreos. Según la tradición, al terminar su prisión en Roma, Pablo reanudó su trabajo misionero, visitando Europa Occidental y Oriental y Asia Menor. En este periodo de libertad escribió las epístolas 1 Timoteo y Tito. El año de su liberación estuvo marcado por el incendio de Roma, donde Nerón culpó a los cristianos. Estalló una feroz persecución y Pablo fue encarcelado de nuevo. Lo condenaron a muerte y lo decapitaron en el 66 después de Cristo, afuera de la ciudad. Ahí tienes la historia de este vatos loco Pablo de Tarso, carnal. Me extiendo tanto como pueda, pero si quieres más detalles solo avísame. Abrazo. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente video.